esta mañana, tarde o noche, porque esto se ve en diferentes usos horarios en el mundo, hablarles a las personas con demasiado trabajo, mucha ocupación y poco sueño. Y yo sé que en los últimos días te ha tocado vivir deslealtades, traiciones, deudas, hasta batallas en algunas ocasiones por la custodia de tus hijos, en divorcios que son complicados, familias que a veces se transforman en cuadriláteros de boxeo. Pero fundamentalmente tenemos un problema de cansancio, un problema de falta de paz. Tenemos el espíritu a veces demasiado extenuado. Yo digo siempre que si invitáramos a un extraterrestre a resolver la mayoría de los problemas del mundo, sugeriría una solución simple. Diría, todo el mundo a dormir 11 horas seguidas. Pero todo el mundo a dormir 10, 11 horas, como sea. Es que llega un momento en la vida en que hay cargas que simplemente ya no podemos cargar, no podemos llevar. Hay ocasiones, de hecho, que una última gota rebasa el vaso del cansancio. Y quizás sea una tontería nimia, trivial, pero traspasa nuestro límite, cruza nuestra última frontera, supera nuestro umbral del cansancio. Nuestro jefe nos dice, necesito que te quedes unas horas más. Es un pedido trivial, si se quiere, pero en el momento menos indicado, en la hora más inoportuna, tú dices, ¿de verdad? Nuestra pareja nos dice, solo te pido que me esperes un poco más, te prometo que voy a cambiar, seré diferente. Nuestros padres nos dicen, nunca te exigimos nada, pero necesitamos que asistas a esta reunión familiar. Tú dices, no quiero encontrarme con fulanito, con menganita, pero tus padres insisten, hazlo por nosotros. Nuestros hijos nos reclaman, necesito que vuelvas a ayudarme, mamá, papá, no tengo a quién recurrir. Y ese pedido no está mal en sí mismo, insisto, pero en el momento inoportuno es esa gota que rebasa nuestro vaso del cansancio. Nuestro amigo nos dice, sé que siempre te estoy pidiendo cosas, pero necesito que me hagas un favor más. Y aunque todos estos son pedidos nobles, el problema de fondo radica en que hemos a veces tolerado, hemos aguantado, hemos perdonado y hemos dejado pasar por alto demasiadas cosas. Y cuando hemos tolerado tanto, nos desplomamos en algún momento de la semana y decimos, hasta aquí llegué, yo no puedo más, hasta aquí llegué. Insisto, es una gotita que rebasa el vaso, no tiene que ser una tragedia, un infortunio, sino que a veces es una gotita, un pedido de más, un favor más, que dice, no, ya está, basta. Y hoy quiero hablarte de un grupo de valientes que también se desplomó y que ya no tuvieron fuerzas para avanzar y dijeron, hasta aquí llegamos, para que veamos que no estamos solos en esta historia, en esta crónica. Como suele decir una amiga, quedaron en coma mental y no pudieron ya pensar, no pudieron ver más allá, no pudieron visionar. Lograron salir adelante, pero con mucho esfuerzo, pero dijeron hasta aquí llegamos. Y la revelación de esta historia es la asombrosa actitud que tiene Dios para con la gente que llega al límite de sus fuerzas. Porque uno pensaría inmediatamente que cuando uno no puede más, Dios nos desecha, nos hace un costado, elige a otro. Sin embargo, hay una asombrosa actitud con aquellos que dicen, hasta acá llegué, yo estoy cansado, de manera que no puedo a veces ni orar, no puedo ni leer la Biblia, no tengo ganas de levantar las manos, no sé ni cómo llegué hoy domingo al servicio o cómo estoy mirando esto a través del streaming. Dicho esto, tenemos que hacer un poco de historia para hablarte de este grupo de valientes que te decía que no pudo más. Recordemos, te hablé de David hace unas semanas atrás, el David que menciona la Biblia, el rey David, que cuando David era un adolescente de unos 15 años, el profeta Samuel había ido a su casa y lo había ungido como el futuro rey de Israel. Tendría aproximadamente entre 14 y 15 años. Unos meses después, David fue lanzado repentinamente a la fama cuando mató a Goliat, el paladín guerrero de los filisteos. Después del triunfo sobre Goliat, David dejó los rebaños de su padre y la Biblia narra que se convirtió en miembro del servicio real del rey Saúl. Fue contratado como uno de los músicos para tocar justamente en el palacio. Saúl, al poco tiempo, hizo a David capitán de su ejército
Y este condujo a los escuadrones de Israel a una victoria tras otra, una victoria tras otra. David se convirtió, siendo jovencito, en un héroe nacional de los israelitas. Pero cuando el paranoico y neurótico rey Saúl se puso celoso por la popularidad ascendente de David, empezó a buscarlo para asesinarlo, para matarlo. Y David se vio obligado a vagar por las laderas de las montañas de Judea con su banda mercenaria de 600 hombres que lo seguían. Era un rebelde, un proscripto de la ley. Durante ese tiempo, cuando David esperaba el cumplimiento de la profecía que sería el próximo rey, insisto, recordemos que Samuel dijo, tú serás el rey sobre Israel, y derramó aceite sobre él cuando tenía 15 años. Así que mientras que él espera el cumplimiento de esa profecía, él y sus hombres, 600 forajidos, que la Biblia describe como desalmados, pobres, menesterosos, se hicieron sus guerreros, establecieron su hogar en una ciudad llamada Siclag, al sur de Judea. Siclag. Para ese entonces David, se presume, tendría 29 años de edad. Muchacho. David, sus hombres y sus respectivas familias se asentaron en este sitio llamado Siclag por el periodo de 1 año y 4 meses. Y este dato que voy a darte ahora no es menor, porque es determinante para que luego entendamos el cansancio de alguno de sus hombres. Siclag era un lugar provisorio para David. No era Belén, el lugar donde él había comenzado, ni tampoco era Jerusalén, Sión, el lugar de su destino. Siclag era la tierra intermedia, la tierra para esperar el cumplimiento de la profecía. Y todos en primera instancia pasamos un tiempo en Siclag, y me consta que hay gente aquí pasando un tiempo en Siclag, que no es el lugar donde venimos, no es el lugar donde nacimos, no son nuestras raíces, pero tampoco es el lugar a donde vamos. Representa a Siclag la temporada en la que vamos a estar por un tiempo de preparación, a veces de prueba, de crisis, de entrenamiento, pero es cuando uno está en la temporada de la mitad. Siclag es o representa o tipifica el lugar que nos toca esperar entre la profecía y el destino. Todos tenemos una palabra profética, aunque no la recuerdes específicamente de un pastor, de un profeta, pero todos tenemos una palabra de Dios, algo que sabemos que Dios va a hacer con nosotros. Y después tenemos el destino, cuando sabemos que eso se va a cumplir. Pero entre la profecía y el destino, si es que Dios nos quiere para una asignación grande, no hay manera de evitar la temporada de espera, no hay manera de evitar Siclag. Si lo que queremos es algo grande de Dios, voy a hacer una pregunta casi retórica, ¿cuántos queremos una asignación grande de Dios? ¿Sí o no? Bueno, hay 3 o 4. ¿Cuántos quieren una asignación grande de Dios? ¿Sí o no? Claro. Entonces, va a haber un tiempo de espera entre la profecía y el destino. Es el sitio donde nos toca esperar. Y no se puede hacer nada más que eso. Confiar en que Dios está al control. Entre la profecía y el destino puede ser entre la promesa de la sanidad y la sanidad. Entre la promesa de que vamos a prosperar y la prosperidad libre de deudas. Entre la promesa que Dios nos va a usar y el tiempo que Dios nos va a usar. Entre la promesa que nuestra familia va a estar bien y el tiempo en que vamos a estar unidos. ¿Me siguen, sí o no? La profecía y el destino. En esa temporada es cuando uno se siente cerca del cumplimiento, pero a veces hay días, hay semanas que uno se siente lejos del cumplimiento. Y está en la misma tierra intermedia. Pero a veces se tarda en cumplir la profecía y uno empieza a llenarse de ansiedad, de preocupación. Esa tierra intermedia parece que el tiempo se detiene y aunque creemos en aquello que Dios nos dijo, todavía no podemos casarnos con la profecía y divorciarnos de la realidad. Ojalá uno pudiera casarse con el sueño y divorciarse de la realidad. Uno no puede vivir en el futuro, uno tiene que también lidiar con el presente. Hay gente que dice, yo sé y Dios me prometió que voy a tener una gran empresa, una gran compañía. Mientras tanto, hay una realidad, hay que salir a trabajar todos los días, ¿sí o no? Uno puede decir, Dios me prometió que yo viajaría por las naciones. Mientras tanto, me toca hacer esto.
Por eso uno no puede, insisto, casarse con el sueño y divorciarse de la realidad. Uno tiene que convivir con ambas. Siclag representa el compás de espera, la ruta que a veces no tiene señalización. Cuando uno va, generalmente los que son de aquí sabemos que cuando uno va a Las Vegas, hay un momento que ya no se terminaron las gasolineras, se terminaron los carteles y uno queda en medio de la nada y no sabe si está llegando a Las Vegas o a Marte. Uno dice, no hay más nada. Y te avisan, aprovecha a cargar gasolina ahora porque acá se le termina el mundo. Y después hay como 1 hora y media o más de no hay señalización. Bueno, Siclag es eso, es ese tramo en construcción, es la mitad del camino. Y esta palabra primero va dirigida a los que están entre la profecía y el destino. Están esperando algo que Dios les dijo, pero no llega. Saben que una profecía, insisto, saben que hay un destino, pero les toca estar en la mitad. El tema es que David decidió, mientras que está en esa mitad, en ese Siclag, un día salir de expedición con sus muchachos durante 3 días, dejando a sus familias en Siclag, dejando a los niños, las mujeres, salen a conquistar, a buscar provisiones, a traer botines de guerra. Pero al regresar, David, después de 3 días con sus hombres, observan de lejos ominosas columnas de humo negro que se levantaban desde el horizonte, que venían del campamento donde estaban sus mujeres y sus niños. Temieron lo peor, se acercan hasta que finalmente confirman la pesadilla. Cuando llegaron a Siclag, se horrorizaron porque la ciudad había sido, mientras que ellos no estaban, atacada, saqueada, quemada. Cada casa que tenía David y sus hombres y cada construcción había sido estaban reducidas a un humeante montón de escombros. Una banda de asalto de amalecitas enemigos habían arrasado la villa mientras que ellos no estaban. Un ataque artero, un ataque a traición, porque en las batallas hay ciertos códigos. No se ataca una villa cuando los hombres no están. Saquearon la riqueza, se llevaron cautivas a las mujeres de David, a las mujeres de los muchachos, a los niños, a los hijos, e incendiaron la ciudad. Este fue el peor día de toda la vida de David. Yo pienso que fue el peor día porque es algo inesperado, es una tragedia que no la vio venir, no había un pronóstico de que eso podía ocurrir. En un solo día, David perdió todo. Sus posesiones robadas, su casa quemada, su familia secuestrada como rehenes. Creo que no hay nada peor que estar en la tierra entre la profecía y el destino. El único lugar más o menos seguro que tienes para esperar, una aldea de refugio, y de repente hasta perdemos eso. Porque uno se aguanta a esperar el destino, el cumplimiento, siempre y cuando uno esté más o menos cómodo. Hay gente que dice, por ejemplo, estoy esperando mi legalidad en este país. Hablo en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América. No tengo lo que quisiera, no tengo la comodidad soñada, pero me toca esperar. Y de repente pasa lo peor, la familia se divide, alguien es deportado, y tú dices, no, esto es algo que no puedo soportar. Yo podía esperar, pero mínimamente unidos, juntos. Hay otros que dicen, yo puedo esperar, pero mínimamente con salud. Pero cuando la salud se quiebra y es frágil, no puedo seguir esperando porque todo se me hace cuesta arriba. David llegó a ese punto al que todos en algún momento llegamos. Se sentó sobre las ruinas de lo que alguna vez había sido su hogar y empezó a llorar. Sus hombres estaban enfurecidos. La Biblia narra que hablaron de amotinarse, de apedrear a David. De alguna forma lo culparon indirectamente. ¿Cómo es que David nos saca 3 días de campaña, 3 días de expedición, y no tuvo en cuenta que los amalecitas podían robarnos nuestras mujeres, nuestros hijos? Así que estaban abatidos. Y David no tenía a nadie que lo alentara, porque hay ocasiones que nos sentimos incluso así de solos. Esta palabra también van para los que estas semanas dijeron, ¿sabe? No tengo a quién contarle lo que me pasa, porque lo más probable es que no me entienda nadie. David no podía buscar aliento entre sus hombres, porque se suponía que él era el jefe. Y cuando uno es el jefe no puede buscar aliento entre los empleados, porque hay un conflicto de intereses. Si el jefe se deprime, ¿qué queda para el soldado? ¿No? Es como estar en un barco y está deprimido el capitán, ¿qué queda para los marineros? Entonces, cuando alguien es líder, no puede abrirse fácilmente. Y la Biblia lo afirma con mucha claridad
en 1 Samuel 36, dice, David entonces se fortaleció en Jehová su Dios. No buscó a hombres, no buscó a muchachos, se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora, suena épico, se fortaleció. ¿Cómo se fortaleció en Jehová? Repasemos rápido. Le secuestraron a su mujer, le llevaron a los hijos, le llevaron a las mujeres y a los hijos de sus soldados. Hay una depresión absoluta en el campamento. David tomó su arpa. Recordemos que además de guerrero y de líder militar era músico. Se retiró a un lugar solitario y comenzó a cantar. No cantó un triste lamento gimoteando por la situación. En vez de eso, cantó acerca de la majestad, del poder de Dios. Le cantó a quien ya le había dado mínimamente 2 victorias improbables, el león y el oso y el gigante Goliat. Así que, ¿qué cantó David en medio de la devastación? ¿Qué se puede cantar en una villa calcinada? ¿Qué melodía uno elige para cantar en esa tierra que está entre la profecía y el destino y que ahora encima está en ruinas? ¿Qué es lo que uno canta? Y a mí se me ocurre, de entre todos los cantos de David, que quizás haya elegido el Salmo 34. Yo creo que es la canción ideal. Mientras escribía este mensaje yo pensaba, es la canción que posiblemente haya entonado si es que lo que buscaba era fortalecerse en Dios. David había escrito este salmo apenas 2 años antes que ocurriera esto en Siclag, cuando Dios lo había librado de un rey filisteo llamado Abimelech. Así que yo puedo imaginar a David sentado en las cenizas de lo que alguna vez fue su hogar, con un arpa en la mano cantando: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y los soldados lo oyen. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y los soldados dicen, ¡ey! Parece que David empezó a cantar. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Y lo canta, engrandeced a Jehová conmigo. Y mientras que el murmullo empieza a subir desde el sitio donde está cantando David, mientras que él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, empieza a dar una lección de moral a sus soldados. Porque bendecir a Jehová en todo tiempo es todo tiempo. Buenos tiempos, malos tiempos. Bendeciré a Jehová en tiempos de profecía, cuando Dios te dice, te haré y te diré tal cosa y te llevaré, aleluya. Y en los tiempos de destino, cuando llegas. Y en los tiempos intermedios, cuando no pasa nada. Bendeciré a Jehová en el intermedio, cuando a mí me toca esperar y la suegra se viene a mi casa y Colombia intenta ganar. Engrandece a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busque a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Él dice, su alabanza en mi boca estará. Me gusta eso. Cuando la alabanza está en nuestra boca, no hay rezongos, no hay quejas, no hablamos negativamente. La alabanza es la lengua vernácula, la lengua local de la fe. Luego David canta, engrandeced a Jehová conmigo. No necesita Dios que nosotros lo hagamos grande, engrandeced a Jehová. Es David el que necesita verlo en mayor perspectiva. Cuando miramos algo con un telescopio no cambiamos el tamaño de lo que estamos mirando. Lo que cambia es nuestra percepción del objeto. Vemos la estrella a lo lejos y decimos que es chiquitita, con el telescopio lo vemos gigante. No es que se agrandó la estrella o el planeta, nosotros tenemos un cambio de perspectiva. Entonces cuando estamos en medio de las cenizas, tenemos que rehusarnos a engrandecer el problema o a engrandecer la deuda o a engrandecer al enemigo. No pongamos la lupa sobre el problema, sino que hay que poner la lupa o el telescopio sobre Dios y decir, Dios es más grande. Dios es más grande. ¿Alguien lo cree, sí o no? Engrandeced a Jehová conmigo. Y cuando engrandecemos a Dios,
empequeñecemos el problema, siempre. Y mientras David cantaba, le sobrevino un cambio. Eso es lo que ocurre en la adoración. Por eso es que adoramos. Por eso es que cantamos. Por eso llegamos aquí. Lo primero que hacemos es cantar y adorar. No es para esperar el mensaje, no es hacer tiempo. Algo empieza a cambiar cuando exaltamos su nombre, cuando adoramos, a pesar de las crisis. Y los hombres también, los hombres de David también notaron ese cambio en él. Porque cuando un hombre, cuando hablo de hombre no hablo de género, cuando un hombre o una mujer se fortalece en Dios, se destaca en medio de una multitud desalentada. La gente puede estar desalentada, pero cuando alguien empieza a adorar, su rostro cambia, su mirada cambia. A quienes son líderes o tienen el don del liderazgo, Dios le da ese don de resiliencia, esa ingeniería interna para poder reinventarse y continuar. Yo siempre digo, el líder no puede darse el lujo de quedarse llorando bajo la manta semanas. Tiene que reinventarse, tiene que decir, hay que continuar. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos de espera, en tiempos de destino, en tiempos de profecía. Esto de continuar es un atributo esencial del liderazgo. Si alguien dice, yo no sé si soy líder o no, bueno, tienes que verte a ti mismo, cómo reaccionas cuando la vida te golpea o intenta noquearte. Si eres de los que se levantan otra vez de la lona y siguen peleando como Rocky Balboa, Adriana, y sigues pegando, eres líder. Si al primer cachetazo te caes y dices, ¡ah!, como los jugadores de fútbol y empiezas a revolcarte, pidiendo tarjeta amarilla, no eres líder. Ahora, si el enemigo no logra robarnos el gozo, nada nos va a detener. Lo que quiere robarnos el enemigo siempre es el gozo. Recordemos que David, cuando se equivoca, no dice, Señor, devuélveme la salvación, porque él sabía que no la podía perder, era el Hijo de Dios. Pero él dice, devuélveme el gozo, que me vuelva el gozo de la salvación. Si el diablo te logra robar la alegría de tus días, la alegría de ser papá, la alegría de ser cónyuge, la alegría de ser hijo, te habrá robado todo el futuro. El diablo está consciente de esta verdad espiritual revelada en Nehemías 8:10, que dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es lo que te levanta, el gozo te levanta. ¿Alguien lo cree, sí o no? Te levanta. Y como también dijo Santiago en su carta, tened por sumo gozo. No dijo, tened por gozo, por sumo gozo. Hay una traducción que dice, tened por mucha alegría cuando atravesáis una prueba. Mucha alegría, no dice te pongas triste, estás tirado ahí. No, da lástima, no, tened por mucha alegría, mucho gozo. O sea que el gozo es una decisión intencional contra todo instinto. Uno tiene ganas de tener gozo cuando está en crisis. Pero Santiago dice, no dejemos que las emociones nos gobiernen, sino que nosotros gobernemos las emociones. Somos los gobernantes del reino de nuestra alma. Nosotros decimos, yo tengo que gozarme, engrandeceré a Jehová, bendeciré a Jehová, aunque esté en medio de las ruinas, aunque esté sentado sobre las cenizas, voy a intentar fortalecerme en Dios. ¿Cómo uno se fortalece en Dios? Adorando, orando, cantando. Alguien que dice, pero yo no sé ni qué orar de tan triste que estoy. Bueno, puede cantar un salmo. Engrandecer a Jehová conmigo. Algo empieza a cambiar cuando uno empieza a engrandecer a Dios, cuando uno empieza a ver lo grande que es Dios. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro, vas a ser zarandeado. Satanás pidió para zarandearte como a trigo. Una de las formas que el trigo se zarandea es colocándolo sobre un tamiz y sacudiéndolo sobre un colador, una suerte de colador, y sacudiéndolo violentamente. Pero otra forma, que lo usan mucho en la India, es sacudir el grano en el aire, aprovechando la corriente de aire fuerte, porque la paja es algo inconsistente, pero el trigo tiene sustancia. Y cuando se arroja el trigo al aire, el viento lleva las pajas, pero el grano limpio cae en tierra. Entonces se hace una suerte de tamiz natural. Esto es lo que ocurre en una crisis. Esto es lo que algunos hoy están viviendo. Algunas personas son solo paja, pero no se dan cuenta hasta que son zarandeados. Hay gente que habla como si tuviera fe, pero viene una tormenta y resulta que eran solo paja llevada por el viento.